A continuación, Neurología al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día. Muy buenos días. Es un gusto para mí saludar a la teleaudiencia de Telesucesos e invitarles en el día de hoy a nuestro programa Neurología al Día, en el que vamos a revisar un tema importante sobre una variedad de los tumores intracraneales. En esta ocasión vamos a revisar la parte práctica, la parte importante, la que ayuda a las personas, de los denominados meningiomas. Los meningiomas son tumores intracraneales, a los que se les denomina extraaxiales. ¿Qué significa esto? El eje o el axis del sistema nervioso, pues, es el cerebro y la médula espinal, unidos a través del tronco cerebral. Y tanto el cerebro como la médula espinal están envueltos en unas membranas protectoras y que tienen otras funciones también, que se llaman las meninges. Estas meninges, hagan ustedes la cuenta de que son unas laminitas de plástico que están envolviendo al cerebro para protegerlo. Estas meninges, desde la más interna o la más profunda hacia la más superficial, son la aracnoides, la pía madre, la aracnoides y la dura madre. Y los meningiomas son tumores que se originan en una de estas capas meninges o en una de las meninges, específicamente de la aracnoides. Como pueden ver aquí en esta lámina, hay sitios en los que frecuentemente se desarrollan los meningiomas, especialmente en la base del cráneo. Ya vamos a revisar cuáles son las posibilidades de localización y de repercusión desde el punto de vista clínico. Les decía entonces que los meningiomas son tumores extraaxiales, es decir, están fuera del tejido cerebral, no afectan directamente al tejido cerebral o no se originan en el tejido cerebral, no se originan en el parénquima ni del cerebro ni de la médula, sino que se originan de una de las meninges de la aracnoides y de acuerdo con su crecimiento pueden comprimir o pueden alterar el funcionamiento de determinadas áreas del cerebro o de la médula espinal, pero en definitiva son extraparenquimatosos o están por fuera del cerebro, de la médula espinal, con repercusión por el crecimiento que logran a lo largo del tiempo. Y al hablar de su duración o de su evolución, hay que tener presente que estos tumores pueden estar presentes incluso desde el nacimiento con un tamaño mínimo y que a lo largo del tiempo se van desarrollando. De ahí que la mayoría de los meningiomas se hacen sintomáticos o empiezan a dar síntomas por lo general en la vida adulta. Se dice inclusive que a partir de los 60 años somos mucho más numerosos. Estos tumores pueden afectar tanto al cerebro como al tronco cerebral y a la médula, pero no precisamente, repito e insisto en esto, no precisamente porque se originen en el tejido cerebral o medular, sino porque
al originarse por fuera del parénquima de estos órganos, le lesionan por compresión o por distorsión de las estructuras. ¿Cuáles son los síntomas que hay que tener presentes y que deben obligar a las personas a buscar ayuda, a hacer una consulta con un neurólogo, con un neurocirujano? Los síntomas son variables. Los síntomas se relacionan con la localización, en primer lugar, de los tumores, y se relacionan también con el efecto mecánico que estos tumores pueden hacer. Pero también ocasionalmente los tumores pueden ser más de uno, tener más de una localización. Por lo tanto, los síntomas van a estar relacionados directamente con el sitio de localización y con los efectos que estos tumores pueden ejercer sobre estructuras tales como los vasos sanguíneos que nutren al cerebro o a la médula espinal, sobre las estructuras nerviosas, especialmente sobre los nervios periféricos. Los nervios craneales son nervios periféricos y pueden estar envueltos o estar involucrados en el crecimiento, en el desarrollo de los meningiomas, que provocarán en unos casos aplastamiento, en otros momentos o en otros casos compresión, y también pueden provocar distorsión de las estructuras de los nervios craneales, por ejemplo, para provocar los síntomas. De ahí que, por ejemplo, puede estar creciendo un tumor en la base del cráneo y estar provocando una compresión en los nervios olfatorios o en el nervio olfatorio. Y una alteración del olfato puede no ser una cuestión pasajera, sino que puede ser el inicio o puede ser el aviso de que está desarrollándose un tumor en la base del cráneo, en la fosa anterior, por donde transita desde la penetración, desde las fosas nasales, la penetración hacia el interior del cráneo de los filamentos de los nervios olfatorios. Por lo tanto, una alteración del olfato, una distorsión del olfato, puede ser el inicio o el aviso, repito, de que está creciendo un meningioma en ese sector. Y en base a este síntoma que llamamos anosmia, en el caso de que esté por completo desaparecido el sentido del olfato, o hiposmia si es que hay una disminución de la capacidad de percepción de los olores, habrá que tomar toda la atención para investigar y hacer el diagnóstico. Y si es que se confirma que hay un tumor en la base del cráneo que está promoviendo la alteración del nervio olfatorio, pues hay que dar el tratamiento apropiado, que ya revisaremos más adelante en qué consiste. En otras circunstancias, los tumores meningiomas pueden originarse en unas estructuras que están en la silla turca, que se llaman las clinoides. Son pequeñas excrescencias óseas que conforman esa estructura que se llama la silla turca, donde se aloja la glándula hipófisis. Y la glándula hipófisis, para hacer un recordatorio así sumamente rápido, es como decir la reina de las glándulas, la que comanda el funcionamiento de la mayoría de las glándulas del organismo. Es decir, es el centro, que podríamos decir, regulador, administrador del sistema hormonal. Por lo tanto, la aparición de algunos trastornos hormonales igualmente puede ser el aviso de que hay algo que está afectándole a esta glándula hipófisis, que está localizada en la silla turca.
y en algunos casos, cuando se hace la investigación, se encuentra que se está desarrollando o ha venido desarrollándose, ha venido creciendo un tumor en las clinoides, un meningioma que de alguna manera está provocando la alteración funcional de la hipófisis y por tanto, al alterarse el funcionamiento hipofisario, se produce también alteración en el funcionamiento de algunas de las glándulas y por lo tanto habrá trastornos hormonales. Valdría decir en este caso, por ejemplo, que secundariamente podrían presentarse alteraciones de las hormonas tiroideas o de las hormonas ováricas, y muchas veces se está intentando encontrar la causa de este trastorno hormonal directamente en los ovarios, cuando realmente el trastorno puede ser debido a una alteración en la glándula hipófisis. Por lo tanto, hay que tener presente esta posibilidad de que puede haber un meningioma que está alterando a la glándula hipófisis y provocando trastornos hormonales, inclusive en las hormonas sexuales, en los ovarios en el caso de la mujer, en los testículos en el caso de los hombres. Y en otras ocasiones, los meningiomas pueden ser la causa de determinados tipos de crisis epilépticas. Hay un tipo de crisis epiléptica que se llama las crisis uncinadas. En una parte del cerebro que se denomina el lóbulo frontal, una partecita de ese lóbulo, del lóbulo temporal, una partecita de ese lóbulo temporal se llama el uncus del hipocampo. Y en algunas ocasiones podemos encontrarnos con un tumor en la región del lóbulo temporal, en la fosa craneal media, que puede estar afectando el funcionamiento del uncus. Y cuando esto ocurre, una manifestación clínica pueden ser las crisis epilépticas, a las que se denomina crisis uncinadas. Y es característico este nombre y hay que recordarlo, porque uncinado significa una alteración del uncus o del gancho del hipocampo. Y tienen una característica sumamente especial. Estas crisis no se caracterizan ni porque el paciente pierde la conciencia, ni porque tiene caídas, ni porque tiene convulsiones. Se caracteriza porque durante la crisis epiléptica los pacientes tienen la percepción de un olor nauseabundo, a veces desagradable por decirlo menos, que dura unos segundos, pero que puede repetirse en varias ocasiones. Cuando esto está ocurriendo, que el paciente se queja de que por momentos tiene alteraciones del olfato, que percibe, a pesar de no haber el estímulo presente, pero percibe un olor desagradable, hay que pensar en la posibilidad de crisis uncinadas, cuya causa en algunos casos puede ser el desarrollo de un meningioma en la fosa craneal media, en el lóbulo temporal. En otras ocasiones, este meningioma puede estar creciendo en la parte posterior del cerebro, en lo que se denomina el lóbulo occipital. En el lóbulo occipital hay una estructura que se llama la cisura calcarina, y a esa cisura calcarina llega la vía visual, es decir, los estímulos que vemos, los estímulos que viajan desde los ojos a través del cerebro para llegar a la cisura calcarina para hacerse conscientes, es decir, para definir los colores, las estructuras, las distancias, etc. Los estímulos son captados por los ojos y transmitidos a través de los nervios ópticos y la vía visual hasta la cisura calcarina. En algunas ocasiones, esta vía visual o el nervio óptico pueden estar afectados y de esa manera se producirán alteraciones visuales. Pero en otras ocasiones
puede deberse al crecimiento de un meningioma en la parte posterior del cráneo y que está promoviendo una alteración funcional en el lóbulo occipital, en la cisura calcarina. Por lo tanto, los pacientes pueden referir alteraciones visuales, que consisten, por ejemplo, en que por momentos se pone borrosa la vista. Se pone borrosa la vista, pasan unos segundos, unos minutos y se repone la visión, vuelve a lo normal, pero esto se va a ir repitiendo y cada vez va a ser más frecuente la presencia de estas alteraciones. O también puede darse el caso de que el paciente se queja de que no ve completamente todo el campo visual, sino que ve solamente una mitad de las imágenes. Esto es también una manifestación o un síntoma visual relacionado con la alteración de la cisura calcarina en el lóbulo occipital y puede deberse a la presencia o al crecimiento que se está dando en el lóbulo occipital, el crecimiento de un meningioma. En otras ocasiones, el meningioma puede estar sobre la parte dorsal o sobre la superficie del cerebro, sobre la corteza cerebral en diferentes sitios. Digamos, por ejemplo, que está localizado sobre la zona motora del cerebro, la zona que controla el movimiento en el hemicuerpo contralateral. Digamos, por ejemplo, que hay un meningioma extraaxial, pero que valga a lo mejor el término vulgar, se ha montado sobre la corteza cerebral en la zona motora. Esto irá provocando una debilidad progresiva en la mitad del otro lado del cuerpo. Si el meningioma en este caso está apoyado o está montado sobre el área motora del hemisferio cerebral izquierdo, el paciente empezará a tener debilidad en el hemicuerpo derecho. Asimismo, pueden ser síntomas de cierta debilidad en el hemicuerpo afectado de corta duración, pero llega un momento en que ya se hace la debilidad persistente, ya no hay esa alteración por momentos con recuperación espontánea, sino que ya la debilidad se hace persistente y más aún va progresando para finalmente terminar dando una debilidad completa en el hemicuerpo, lo que llamamos una hemiparesia o una hemiplegia ya en los casos severos. Al hacer la investigación, pues nos podemos topar con la presencia de un tumor que está afectando a la zona motora. Y un poquito por detrás de la zona motora está la zona del control sensorial del hemicuerpo o del control de la sensibilidad del hemicuerpo. Por lo tanto, los pacientes pueden quejarse de alteraciones de la sensibilidad en el hemicuerpo contralateral. Esas alteraciones de la sensibilidad consisten en experimentar sensaciones de hormigueo, de amortiguamiento, de piquetes o de pinchazos o de calor o de frío en el hemicuerpo contralateral. Estas también son manifestaciones que pueden estar relacionadas con una alteración en la zona sensorial del cerebro y que puede ser relacionada con el crecimiento de un meningioma. Generalmente, tanto los síntomas motores como los síntomas sensitivos están combinados porque las zonas de control de la motricidad y de la sensibilidad están juntas y casi nunca se da el caso de que el tumor esté afectando específicamente solo a la zona motora o solo a la zona de la sensibilidad, sino que afecta a las dos zonas, a las dos áreas de control de estas funciones. Por lo tanto,
los pacientes van a tener síntomas combinados, es decir, de alteración motora y de alteración de la sensibilidad. Cuando hacemos la investigación o bajo la sospecha de que el paciente tiene un meningioma, tenemos que someterlo básicamente en la actualidad a la realización de un examen de imagen que se llama la resonancia magnética. En otros casos también hay que tener en consideración que por la presencia de este tipo de tumor de meningioma pueden producirse síntomas relacionados con los nervios craneales, y una de las manifestaciones frecuentes en relación con meningiomas puede ser el dolor de la cara, el dolor grave, severo, que se da muchas veces en toda una hemicara o en una parte de ella. Cuando esto ocurre, pensamos en que está afectado el nervio trigémino. Una neuralgia del nervio trigémino es el resultado, y claro, en algunas ocasiones puede estar relacionado con el crecimiento de un tumor que esté afectando a este nervio craneal, al nervio trigémino, que, repito, provoca dolor muchas veces intratable a través de la administración de analgésicos y que requiere de un tratamiento ya especializado. Asimismo, puede verse afectado el nervio auditivo, el nervio vestibular. Como consecuencia de la afectación de estos nervios, los síntomas serán característicos. Si es que está afectado el nervio auditivo, el síntoma será la pérdida progresiva de la audición. Y uno de los síntomas que resulta característico de afectación del nervio auditivo es el zumbido del oído, o que se conoce también con el nombre de tinnitus. De manera que cuando una persona está con zumbido del oído o tinnitus, hay que pensar también en la posibilidad de que haya un meningioma en la fosa craneal media que está afectando de alguna manera al nervio auditivo. Y el nervio auditivo reacciona con la producción de este zumbido del oído del tinnitus como si fuera una alarma, decir, hey, algo me está pasando y hay que investigar. Lo mismo si es que conjuntamente con el nervio auditivo se altera el nervio vestibular, que están dentro del peñasco en la fosa craneal media, el síntoma es el vértigo. De manera que si un paciente se queja de sordera o de tinnitus o de vértigo, hay que pensar en la posibilidad de un meningioma que está afectando a estos nervios, y hay que someter a los pacientes a la investigación para el tratamiento, que puede ser de tipo quirúrgico o mediante el sistema o el procedimiento de Gamma Knife. Esto es lo que les quería comunicar el día de hoy. Muchas gracias y buen día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día.